Ok, buenas tardes, jóvenes señoritas. Les dejo el caso por la parte de aquí. Entonces, vamos a comenzar esta clase del día de hoy. Ok, a ver, solamente un momentito. A ver. Vamos aquí a hacer una pequeña captura de este momento, ¿ya? Para cuidar la conexión, ¿ya? Ya saben. Voy a... Solamente un momento y luego arrancamos con esto. Bien. Entonces, esta semana lo que vamos a tratar son unos elementos que son el cono, cilindro, superficie esférica y la esfera. Okay. Entonces tenemos estos elementos en los cuales nos... A ver, solamente un momento. ¿Qué pasó aquí? Bien. Entonces, vamos a primero tener el cilindro. Bien, lo que pasa con el cilindro es también llamado cilindro de revolución. Es aquel sólido generado por una región rectangular cuando gira 360 grados alrededor de uno de sus lados. Bien, entonces tenemos esta situación. A ver, yo no sé por qué se está presionando. Bueno. Y tenemos estas características. Muy bien. Entonces, tenemos que cuando gira el rectángulo, tiene estas situaciones. Bien. Y se genera esta figura. Bien, tal vez, bueno, ahora no sé si se manejará mucho la cuestión había un juego que nosotros hacíamos, que era un tipo, imagínense que ustedes tienen algo, un elemento que colocan encima de su casa, ¿ok? Y este elemento comienza a girar y el aire comienza, ¿no?, a dar vueltas y vueltas ya sobre su propio eje. Lo pueden colocar así por este lado o por el otro lado que esté el más pequeñito, no hay problema, igual se va a generar un cilindro. Obviamente que el otro es más achatado. Bien, entonces tenemos el área lateral, que es 2pi por radio por la generatriz, o algunos le llaman la altura también, ya porque coincide en este caso. El área total es área 2pi por r más la suma del radio por la generatriz o altura. Bien, lastimosamente no estoy en la tableta, lo está reconociendo como un poquito. Ok, no, está reconociéndome. El volumen es área de la base por la altura o por la generatriz. Bien, lo que pasa es que cuando nosotros estamos en el colegio, tenemos esa costumbre de poder envolver las hojas o los papeles o la cartulina cuando después de presentar. Bien, entonces, al hacer ello, lo que sucede si nosotros lo desarmamos, en este caso, tenemos esta figura, que es llamado el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro circular recto. Bien, y el cual tiene esta parte. Y me va a decir, profesor, ¿y por qué coloca 2pi r? Porque justamente este 2pi r aparece o es cuando nosotros hallamos el perímetro, ¿ya? El perímetro que aparece en el círculo o en la circunferencia es justamente 2pi por r, ¿ya? Entonces aparece, y esto es lo que describe el círculo, entonces sería el perímetro. Y la altura obviamente se mantiene. ¿Ok? Entonces pueden hacer la captura de estas informaciones al respecto para poder continuar. ¿Ok? Y así seguir avanzando en esto. Por favor me indica
cuando esté capturado esta información y para poder continuar. Ok. Ahora, ¿se escucha, por favor? Me indica. Indiscutiblemente estamos en esta parte. A ver, me indican, por favor, si se escucha. Ok. Bien. Entonces, bien, vamos a presentar lo que es el cilindro oblicuo en esta parte. El cilindro oblicuo es un concepto que a veces aparece cuando nosotros quemamos un poquito de la velita, ¿ya? Imaginen, tienen una vela o un pedazo de azufre, puede ser, ¿no? Que ahora, tanto con esta situación del calor que hace, y también la temperatura es bien cambiante, ¿no? Y a veces nuestro cuerpo no está acostumbrado a esa cantidad de calor y queremos, o dormimos mal y estamos con contracturas. Entonces, muy bien, tenemos ese pedazo de azufre. Imagínense que le hagan ese cortecito paralelo y ustedes van a obtener, ¿no? Ese pedacito de región. Bien, entonces lo que necesitan ahí es básicamente tener un elemento importante que es la sección recta. Bien, la sección recta nos va a ayudar mucho para poder ver cuáles son estos elementos, tanto como el área lateral, el área total y el volumen de esta nueva figura que es llamado cilindro oblicuo. Entonces, necesitamos esta parte que es, lo vamos a llamar H, altura, B, que es una base elíptica, o sea, no se va a colocar una base totalmente circular. Cuando hacen ese corte oblicuo, entonces se genera una superficie elíptica. El área lateral es la misma, 2pi r por g. El área total es área lateral más área, 2 veces área de la base. Como son los mismos, ¿por qué? Porque son, estos cortes son paralelos, estos planos que contienen estos cortes. Entonces, muy bien. Lo que pasa aquí, ya, si sale un poquito distorsionado, entonces me entienden, por favor, porque va a pasar aquí lo siguiente. En esta parte, imagínense que la sección recta viaja hacia esta parte. Bien, entonces está sobrando toda esta partecita que está aquí arriba. Entonces, esta partecita que está aquí arriba la encajan aquí. Entonces, básicamente les va a quedar ¿qué? Les va a quedar un cilindro recto, pero ya con este elemento pasado aquí de esta manera. Y es por eso que también, porque coincide como los cortes están contenidos en planos paralelos, también coinciden, ¿no? Con el área de esta figura. Bien, y el volumen es 2pi por r, ¿ok? Por eso es que les digo, esta sección recta se puede trasladar, ¿bien? A esta parte, a ver, disculpen, y se puede tener esta situación. Muy bien. Entonces, tenemos estas informaciones al respecto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos un solo corte? Imagínense que esté solamente el plano P. Si solamente está el plano P, lo que pasa es que vamos a tener esta figurita. Es como cuando se acaba la vela, ¿no? O se está consumiendo la vela. Entonces, tenemos ahora una generatriz mayor y una generatriz menor.
Bien. Entonces, aquí pasa lo siguiente. Tenemos O sub 1 y O sub 2, que es un eje, ¿ok? Tenemos esta información. Ok, y ahora usted me va a preguntar, profesor, ¿y por qué aparece de que la longitud del segmento o el eje O sub 1 y O sub 2, ¿por qué es el promedio de la suma de los dos? Porque justamente si ustedes se ponen a pensar aquí, en esta parte, ustedes van a tener que CDFE es un cuadrilátero y estos son puntos medios. Entonces, aquí vamos a hacerlo así. Bien, entonces, como es punto medio, O sub 1 y O sub 2 es base media. Entonces, ¿cómo sale la longitud de la base media? Sale exactamente haciendo la suma de esta base mayor y esta base menor, que está representada por las generatrices. Muy bien. También nosotros tenemos estos elementos que son el área lateral, que es pi por r por la suma de las generatrices, porque ahora sí vamos a tener dos generatrices, ¿no? Bien, el área total es área lateral más área de la base. Pero, ¿por qué ahora se consideran dos bases? Porque justamente la base sub 1, que corresponde al círculo que tiene centro O sub 1, es un círculo. Y la base O sub 2, que tiene formato elíptico, es distinto. Entonces, por eso es que no aparece dos veces como en la otra parte. Bien. Y el volumen es 2pi, o sea, el área de la base por la altura. Pero en este caso la altura va a ser ese eje, que es O sub 1, O sub 2, pero ya sabemos que O sub 1 y O sub 2 es la suma o el promedio de las generatrices. Y ahí tiene esta situación. Muy bien. Si tienen alguna pregunta al respecto, por favor lo hacen saber para poder continuar. ¿Está claro hasta acá o tienen alguna pregunta, por favor? A ver, me indica. A ver, jóvenes señoritas, me indican si está claro, por favor. Sí, profesor, todo claro. Muy bien. Genial. Entonces, ahora vamos a comenzar. Bien. Vamos a ir a lo que es los conos de revolución. Ya, estos conos ustedes lo ven. Ahora que está haciendo mucho calor, pues no. Vemos que venden los heladitos en forma de conos, ¿no? Y nosotros nos comemos esta galletita que viene con ellos, ¿no? Bien. El sólido generado por la región triangular cuando gira 360 alrededor de sus catetos. Entonces pasa esto de aquí, lo hacemos girar y tenemos esta figurita. Así tenemos esta parte y tenemos los elementos que son el vértice V, la generatriz VA, VB, el radio de la base, VO la altura, y ustedes tienen algo importante, ¿ok? Tienen algo muy, muy importante en este sentido, que tienen triángulos rectángulos. Porque los triángulos rectángulos son importantísimos en el sentido de que nos van a ayudar mucho para poder resolver algunas cosas, porque basta que tenga yo ese elemento de la generatriz, el radio y la altura. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que, tenemos que g al cuadrado solamente para esto, ¿ya? Disculpen que lo esté haciendo así. Es igual a r al cuadrado más h al cuadrado.
Bien, entonces tienen esa relación. Basta que tengan, esta formación, ¿no? De el cono de revolución. Muy bien. Entonces tenemos esa parte, ¿ok? Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver los teoremas. El área lateral es pi r por g. Entonces nos ayuda bastante la formulita, que son bien chiquitas, ¿no? El área total es el área lateral más área de la base. El área lateral sería pi r por g y el área de la base sería pi r cuadrado. Entonces, si ustedes sacan el término en común, que es pi por r, ahí tienen esta fórmula. Aquí van a tener el volumen, que es 1/3 de área de la base por la altura. El área de la base es pi por r al cuadrado. Y ahora, cuando tenemos una característica importante, que es un cono equilátero. Un cono equilátero, si la generatriz es congruente con el diámetro de la base. Entonces, muy bien. ¿Por qué? Entonces, si ustedes ven el triángulo AVB, debe ser 60, ¿no? Entonces, 2R debe ser igual a G. Eso se llama un cono equilátero, que el triángulo formado por AVB sea equilátero. Bien, entonces tenemos esta información al respecto. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿O está claro? Por favor, me indican. No se preocupen que a partir de los ejercicios yo voy a comenzar a hacer algunas anotaciones. ¿Ya? A ver, si me permiten un segundito para poder realizar alguna anotación aquí. A ver, un momentito. Bien. A ver, vamos a ver. Ok. Creo que no está funcionando muy bien mi tableta. Ok. Muy bien. Cualquier cosita yo les voy diciendo. Entonces, aquí tenemos ahora el desarrollo de la superficie lateral del cono circular recto. ¿Okay? Bien, ¿qué cosa trata esto? Cuando ya tienes la figura formada, entonces lo que va a suscitarse es lo siguiente. Bien, tenemos esta parte y ahora lo que vamos a hacer es vamos a abrir y vamos a tener esto. Se llama desarrollo de la superficie lateral de un cono circular recto. ¿Ok? Muy bien. Entonces hay un ángulo y tenemos esta información. El área lateral es de un cono es igual al área del sector circular. Entonces, ustedes tienen el área del sector circular y van a tener lo siguiente. Si ustedes despejan aquí, el alfa se va a conseguir de esta manera. Ustedes van a decir, profesor, ¿y cómo conseguimos esta parte? Muy bien, ustedes basta que despejen. Ustedes tienen RG, lo que está dividiendo al alfa pasa a multiplicar y lo que está multiplicando al alfa pasa a dividir. Cancelando pi, ahora cancelando un g, tenemos 360 por R sobre G. Justamente esa es la fórmula que nos aparece en esta parte. ¿Bien? Ok. Entonces tenemos esta situación al respecto aquí en el desarrollo de la superficie lateral de un cono circular recto. Bien, si hubiera alguna pregunta, por favor la realiza. Si no, vamos a continuar. Les voy a dejar unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura de estas informaciones, ¿ok? Muy bien. Y vamos a continuar. Vamos a ver la semejanza de conos. La semana pasada vimos semejanza de pirámides y ahora vamos a ver semejanza de conos.
Y lo que pasa, tenemos un cono circular recto seccionado en el plano paralelo a su base y tenemos ello. Bien, tiene que ser importante que sea paralelo para tener esa relación, porque el paralelismo hace de que nosotros, por ejemplo, si aquí vale beta, esto también vale beta. Entonces es por eso que se hace estas relaciones y se utiliza lo que hemos aprendido en semejanza de triángulos en particular. Bien. Entonces tenemos R pequeño y R grande, una altura H pequeña y H grande. Bien, tenemos V sub 1, el volumen del cono de la generatriz V sub M, V sub 2, volumen del cono de la generatriz V sub A. Entonces es esta relación, y ya sabemos que cuando tienes volumen, es estos elementos al cubo, y cuando tienes áreas, son los elementos al cuadrado. Bien, entonces tenemos esta información. Ahora, ¿qué pasa si al momento de hacer el corte me llevo el conito de arriba y me quedo con la parte de abajo? ¿No? Esto es un adoquín, ¿no? O un balde, o un tinajo, una tina, como ustedes lo quieran llamar. Esto se llama tronco de cono de revolución. Bien, entonces tenemos un radio arriba, un radio abajo, la altura, y tenemos el área lateral. El área lateral sería pi por la generatriz, que van a ser las mismas. Van a decir, profesor, ¿y por qué va a ser la misma si cuando se corta ya no tenemos la misma situación? Bien, porque aquí va a estar G y este mismo G va a estar aquí, por este paralelismo, ¿ya? Esto es debido a que al momento de ser paralelo, este lado ya va a ser igual a este lado. Entonces lo que queda van a ser las mismas cantidades, que en este caso le hemos puesto G y G, creo que lo estoy borrando para que puedan hacer la captura bien, y aparece de esta manera. Bien, y el volumen es 1/3 de pi por h por el radio mayor al cuadrado por el radio menor al cuadrado, más el producto de los dos de estos radios, ¿ok? Entonces tenemos esta situación y esta información. Muy bien. Ustedes pueden ver ahí esta parte y comenzar a ver, ¿no? En los ejercicios vamos a utilizarlo muy bien eso, ¿ok? Les dejo unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura de estas informaciones y luego continuar con esta parte. Bien. Entonces vamos ahora a presentar a la esfera. Pero la esfera vamos a comenzar con la superficie esférica. Es la superficie de revolución generada por una semicircunferencia que gira 360 grados alrededor del diámetro. Entonces, tenemos el diámetro, cuando gira tenemos esto de aquí nada más. Imagínense, esto parece la mitad de un hula hula, ¿no? Está girando, girando. No, y a veces es difícil mantenerlo porque no encontramos su centro del hula hula para poder hacerlo girar, y la fuerza también, ¿no? Que tenemos. Entonces tenemos esa, que es O centro, P es un elemento de esa esfera, de esa superficie esférica, y el radio. El área de la superficie esférica es 4pi por r al cuadrado. Muy bien. La esfera en sí es, cuando se gira 360, una región semicircular. O sea, estamos dándonos cuenta que el círculo, o en este caso la semicircunferencia, giran en su radio, giran en su diámetro, perdón. Bien, entonces tenemos esta situación. Ok, aquí ¿qué estamos viendo? Que estamos viendo lo siguiente, que uno considera solamente el bordecito y el otro considera el borde con lo que está dentro. Bien, y así tenemos esta esfera, tenemos el radio y tenemos un círculo máximo que está ahí. ¿Ok? Porque si nosotros vamos avanzando, se puede formar más que todo un elipse. Bien, y el círculo máximo está ahí pasando por el radio y el círculo menor está cerca a uno de los polos, ¿no? Y el volumen es 4/3 de pi por r al cubo. Y ustedes, cuando vean los primeros cursos que van a llevar, los cursos generales, uno de los cursos le van a mostrar justamente cómo es que sale la fórmula, ya que se utiliza unos elementos bien importantes y para eso se necesita pasar un primer curso de matemática, y en un segundo curso de matemática te muestran eso.
Muy bien, les dejo unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura de estas informaciones y luego continúo. Bien, ok. Vamos a ver lo que es el uso esférico. Es la porción de superficie esférica comprendida entre dos semicircunferencias máximas del mismo diámetro. O es el centro de la esfera. Bien, y tenemos este ángulo. La medida del diedro que se forma ahí es alfa. Entonces, imagínense que tienen un pedacito de naranja, solamente ustedes están tomando la cáscara. Bien, entonces, ¿cómo se halla el área del uso esférico? El área del uso esférico es pi r cuadrado alfa sobre 90. Y ustedes me van a preguntar, profesor, ¿qué es lo que tiene que ver aquí 90? Porque 90 no sale de así de milagro, ¿ya? Bueno, sale de alguna manera que estamos deduciendo las cosas. Mira, si ustedes se dan cuenta, el área en la circunferencia, aquí tiene que ver área y tiene que ver ángulo. Bien, el área de la superficie esférica está ligado a 360, que es una vuelta, y el área del uso esférico está ligado a alfa. Entonces, a más área, más ángulo, ¿ya? Y a menos área, menor ángulo. Pero nosotros sabemos el área de la superficie esférica, entonces sería, a ver, vamos aquí a colocar área de la superficie esférica sobre área del uso esférico es igual a 360 sobre alfa. El área de la superficie esférica, ustedes se recuerdan que es 4 pi por r al cuadrado. Bien, y este 360 baja aquí y el alfa pasa aquí y el área del uso esférico está aquí. Entonces sacando cuarta aquí y cuarta aquí me queda pi por r al cuadrado por alfa sobre 90. Entonces es por eso que aparece el 90 grados aquí. Muy bien. Entonces vamos a ver otro concepto que es la cuña esférica. Es la porción de esfera comprendida entre dos semicírculos máximos. O sea, tiene que pasar, ¿no? Por ese, tiene que contener el diámetro de la esfera. Y tienen en común el uso esférico correspondiente. Entonces tienen un pedacito de naranja. ¿Ok? Tenemos que hallar el área y el volumen de la cuña esférica. Entonces, ya sabemos que el volumen de la cuña esférica, igual, lo hacemos el volumen con el ángulo. El volumen de la esfera ya sabemos que es 4 tercios pi r al cubo y está ligado a 360. Lo otro no sabemos, volumen de la cuña esférica es igual a alfa, ¿no? Está asociado a alfa. Entonces, si nosotros no queremos hacer mucha cosa aquí, hacemos directamente 4 tercios pi r al cubo por 360. eh, Aquí sería esto sobre esto, pasa aquí, y esto, y por alfa sobre 360, ¿ok? Bien. Como es directamente proporcional, tenemos ello. Bien, entonces sacamos cuarta aquí, 90. 90 por 3 es 270 y nos queda este formato de aquí. Muy bien. Entonces, tenemos esta parte. Y ahora ustedes me van a decir, profesor, ¿y el área total como de este cuña esférica? Porque aquí en esta parte que está bien anaranjado, ustedes tienen el área del uso esférico. Entonces, ¿qué les faltaría hallar? Justamente esta parte que está aquí y la otra parte que está aquí. Pero esto es una semicircunferencia y con la otra se forma una circunferencia. Entonces, por eso es que aparece pi por r al cuadrado. Porque, ¿qué me dicen? Son dos semicírculos máximos. Entonces, si son semicírculos máximos, este semicírculo, el cual le he borrado el amarillo, con el semicírculo que se transforma en un círculo. ¿Cuál es el área de ese círculo? El área de ese círculo sería pi por r al cuadrado. Y así es que ustedes obtienen estas informaciones. ¿Alguna pregunta al respecto o todo está claro? A ver, ¿está claro?
Sí, profesor. Ok, bien. Entonces, les voy a dejar unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura de estas informaciones y así continuar con esta información. Ok, muy bien. Bien, vamos ahora con los ejercicios. Bien, yo estos de aquí los voy a resolver ya poco a poco y vamos a comenzar con lo siguiente. A ver. Bien, me dice, en la figura O es centro de la base del cilindro de revolución. Si PB es 4 veces CP imagínense que vale K, y PB va a valer 4 por K. Bien, vamos a ponerlo aquí mejorcito. Bien, OP vale 5. Lo que me piden es el área lateral de esta figura. Si alguien tuviera la respuesta, lo puede colocar en el chat. ¿Cuál sería la alternativa? A ver, si alguien se anima, no hay problema si nos equivocamos. Mientras vamos resolviendo. Ok, entonces tenemos, en primer lugar, que el triángulo OBP es un triángulo rectángulo notable de 37 y 53. Ok, entonces tenemos que esto es igual a 4K, 5K, pero K va a valer 1. Entonces PB y OB es igual a 3. Entonces aquí lo colocamos. Esto es 3. Y como O es centro de la base, aquí también va a ser 3. Muy bien. Entonces así tenemos que esta generatriz va a ser 5 por K, pero K vale 1, ¿no? Bien. Luego, el área lateral es igual a 2pi por R por G. Esto es R y esto es G. Sería 2pi R por G. Y esto sería 30pi. Y estamos en el contexto de metros. Metros al cuadrado. Entonces justamente esto es lo que nos pedía. ¿Bien? Muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta al respecto? Por favor, me indican. A ver si me indican si hay alguna pregunta o todo está claro. Bien. Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Vamos a que aparezcan las animaciones y hagan la captura unos segunditos ahí para luego continuar con la siguiente pregunta. ¿Ok? Bien. Entonces, a ver.
Yo estaba hablando, pero ¿ahora sí se me escucha? A ver, ok. Entonces, vamos a ir con la siguiente pregunta. Nos dice que en la figura CD mide el doble de la longitud del radio de la base. Bien. Y yo tengo que PD, esto de aquí, es 120. Y lo que está aquí es PD es, bien. Halle el área total del cilindro, pero me está diciendo que CD mide el doble de la longitud del radio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Aquí vamos a colocar el centro O. Bien. Bien. Y lo que vamos a tener aquí, vamos a recordar. Tenemos el círculo. Y aquí tenemos lo siguiente. Si este es alfa, aquí es alfa. Esto es por ángulo central. ¿Se acuerdan esta fórmula? Bien. Entonces, aquí vamos a tener que esto es 120. Ok, bien. Ahora, en esta parte que está aquí, A, O, D, aquí 120, aquí 3, raíz cuadrada de 3. Pero si nos damos cuenta, aquí es R y R porque están partiendo del centro. Aquí sería R y R. Entonces, esto de aquí, vamos a colocarlo, es isósceles. Al ser isósceles, si yo trazo una altura, esta altura también va a ser bisectriz. Entonces tengo el triángulo de 30 y 60. Y además de bisectriz, va a ser lo siguiente. Va a ser mediana, perdón. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarle H. Que va a partir en la mitad. ¿Ok? Ahora, la hipotenusa siempre va el doble de lo que acompaña a la raíz cuadrada de 3. Porque si ustedes recuerdan el triángulo rectángulo de 30 y 60, fíjense. 30 y 60, 2K, K y K raíz de 3. Entonces aquí sería 2. Bien. Y aquí 3. Ahora, como dato me dan lo siguiente. Me dicen que AD, bien, me dicen que CD mide el doble de la longitud del radio, que sería 6. Entonces, el área total, que es lo que nos piden, es área lateral, que es 2pi más 2pi por radio al cuadrado. Es igual aquí, 2pi por R, que es 3. ¿Y dónde sale G? Que justamente es el CD. El CD sale 6 aquí. ¿Ok? Sería por 6 más 2pi, 3 al cuadrado. Aquí sería 2 por 3 es 6. 6 por 6 sale 36 pi. 9 más 2 por 2, 18. Y sumando nos sale 54 pi. Pero estamos en el contexto de metros al cuadrado. Entonces sería la respuesta a la alternativa D. ¿Ok? Muy bien.
Si hay alguna pregunta, por favor, ustedes pueden realizarlo, ¿ya? Y así que para cubrir todas las dudas que deseen sobre esta pregunta. ¿Está claro aquí o tienen alguna pregunta, por favor? Ok. Bien, entonces les dejo unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura y así continuar con esta resolución de estos problemas. Bien. Ok. Me dicen que en la figura de la etiqueta rectangular ABCD cubre exactamente la superficie lateral de un tarro de leche que tiene la forma de un cilindro circular recto. Me dicen que CD es 10. CD es 10 centímetros. AD mide 10 pi. Bueno. Halle el volumen máximo de leche que puede contener el tarro. Entonces, para eso nosotros necesitamos lo siguiente. ¿Se acuerdan que esto va a cubrir un cilindro? De esta forma, ¿bien? Cilindro recto. ¿Bien? Más o menos así. Este 10 corresponde a esta parte. Bien, y aquí le ponemos R y bien. Entonces, si alguien tiene la respuesta, no hay problema, lo puede ir colocando en el chat mientras voy resolviendo. Bien, y el área, bueno, en este caso, la longitud de AD, bien, va a coincidir con la longitud del círculo que está aquí. Entonces sería 10 pi es igual a 2 pi por R, o R minúscula que le he puesto ahí. ¿Bien? Ok, entonces, despejando, tenemos 10 pi sobre 2 pi es igual a R. Cancelando, mitad 1 y mitad 5. Tenemos que R vale 5. Vamos a escribirlo aquí mejor. Bien. Entonces, si R vale 5, ¿cuánto es el que vale el volumen? El volumen sería pi por R al cuadrado por la generatriz, que es 10, ¿no? Sería pi por esto al cuadrado por 10. Que esto nos daría 250 pi centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, nos daría la respuesta en la alternativa A. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver la animación para que ustedes puedan hacer la captura. Y esta pregunta estaba tranquila, ¿no? En este caso. Bien. ¿Alguna pregunta al respecto o está claro? A ver, me indica. Bien, perfecto. Entonces, vamos a dejar unos segundos para que puedan hacer la captura y así continuar. Bien. Vamos con el siguiente problema entonces. Y nos dice, en la figura se muestra el tronco de un árbol que tiene la forma de un tronco de cilindro circular recto. Si AB es diámetro, entonces toda esta partecita de aquí.
Bien, a ver, diámetro. El área lateral del tronco. Vamos a colocarlo así. Es igual a 1800 pi centímetros al cuadrado. AD vale 50 centímetros. Bien, aquí vale 50. Y BC vale 40. Bien, me piden hallar el volumen del tronco. Ok, entonces sabemos por fórmula. Sabemos que el área lateral, vamos a colocarle así como área lateral del tronco como AL. A sub L es igual a 2pi por R por G sub M minúscula más G sub M mayúscula sobre 2. Bien. Entonces, según a nosotros nos presentaron de una manera distinta, ¿no? Para acá el G sub M se estaba intercambiando entre G sub M mayúscula con G sub M minúscula. Bien. Entonces, vamos a tener esta situación. El área lateral es 1800 es igual a 2pi por el radio lo vamos a colocar aquí el centro, ¿bien? R, aquí sería 40 más 50 sobre 2. Aquí cancelamos y también cancelamos y nos va a quedar 1800 igual a 90 por R, porque 40 más 50 nos da 90. Bien, entonces despejamos ese R y aquí queda, bueno, sacamos tercia dos veces y nos queda 20. Entonces R bien. Ahora, el volumen, vamos a ver dónde sale la línea. El volumen del tronco, bien, ya sabemos que es esto por el radio al cuadrado por la suma de las generatrices sobre 2. Bien, entonces el volumen sería pi por 20 al cuadrado. Y la suma, ya sabemos que la suma de las generatrices sale 90. Entre 2 va a ser 45. Bien, entonces en este caso vamos a ver que el volumen es 400 por 45 pi, que esto resolviendo nos sale 18.000 pi centímetros cúbicos, lo que resulta la alternativa D. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Está claro? A ver, indica. Bien. Ojo, esta pregunta es bien interesante. Ya vamos a ver la animación un poquito aquí. Ya. Ojo, también aquí ahora ya puedo hacerlo porque estoy con la tableta. Aquí ustedes lo van a poder encontrar de esta manera también. Aquí vamos a tener D, A, B y C. Y en esta parte, ¿se acuerdan que había un eje, ¿no? Que era O sub 1 y O sub 2. En este caso yo le he puesto O, nada más, ¿ya? ¿Ven? Y aquí era G sub M y G sub M minúscula. Entonces la longitud de O sub 1 con O sub 2 es G sub M más G sub M mayúscula sobre 2. Bien. Esto de aquí es posible porque les
les había explicado que esto es punto medio y aquí también es punto medio. Esto es por el teorema de base media, ¿no? Para esto cuadrilátero. Bien. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque ustedes a veces van a encontrar el área lateral, así, 2pi por r por la longitud, así van a encontrar. Entonces, y el volumen también van a encontrarlo de una forma similar. Entonces, para no... y esto de aquí también, ¿no? Es importante poder mencionarlo, porque si no, hay otros formatos, ¿no? Que se puedan presentar y esto nos pueda dificultar un poco. ¿Ok? Muy bien. Bueno, creo que está claro ahí esa parte. Les dejo unos segundos más para que ustedes puedan realizar la captura. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, en la figura, el diámetro de la boca de la copa es 10 centímetros y el cáliz tiene la forma de superficie lateral de un cono equilátero. Bien. Entonces, me piden que hallar el área de la superficie del cáliz. Ok. Entonces, nos ponemos aquí a recordar que hace poquito, hace unos minutos, cuando hablábamos, a ver, bien, entonces nos generaba, ¿no? Teníamos A, V y B, y teníamos aquí G, y esto era 2R, y para que sea equilátero tendría que, ¿no? Es una sección transversal de el cono de revolución, entonces debemos tener en cuenta ello. Bien, para este caso, para el caso en que estamos tratando, nos indican que el diámetro es 10. Entonces, de aquí para acá, es 10. Entonces, esto es la mitad, ¿no? Y aquí también. 5 y 5. Ok. Entonces, nosotros estamos viendo que el cono es equilátero por dato, ¿no? Cono equilátero. Bien. El cono equilátero tenemos aquí G y G. Lo que tenemos en esta parte es que G es igual a 2 veces el radio, ¿no? O el diámetro. El radio es así. Y esto es 10. Bien. Entonces el área lateral va a ser pi por el radio por la generatriz. El radio es 5 y la generatriz es 10. Entonces el área lateral es 50 pi y estamos en el contexto de centímetros al cuadrado. Y la respuesta sería la alternativa A. Bien. ¿Ok? Eso es lo que sería en esta parte la, eh, la respuesta para esta pregunta. Bien. Entonces tenemos como dato, aquí está teniendo esta información porque justamente es la generatriz. ¿Ya? Aquí vamos a ponerla. Generatriz. Bien. Entonces, la respuesta es la alternativa A.
¿Tuvieran alguna pregunta al respecto? Por favor, lo realicen. Si no, les dejo unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura. A ver, muy bien. Bien, entonces, bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver la siguiente pregunta, la pregunta número 6, y nos dice, en la figura se muestra un cono equilátero y diámetro AB, ¿ok? Yo me voy a apoyar aquí en las dos siguientes preguntas me voy a apoyar un poquito de la animación y voy a hacer algunas anotaciones, ¿ok? Y el diámetro es, AB es diámetro de la base. Si AO es igual a OB, eso me está dando a entender que O es punto medio de ese diámetro, o sea, AO es radio, OP, ¿vale? Vamos a ver si hacemos unas anotaciones aquí. Ok, a ver. A ver, no está saliendo. Bien. Aquí me está diciendo que esta parte es igual a esta parte y le vamos a poner R y R. Bien. Me dice que OP vale 6 y BC vale 16. Hay el área total del cono. Muy bien. Entonces, lo que va a suceder aquí es lo siguiente. Usted se recuerda que hay una propiedad que nos dice lo siguiente. Si tenemos aquí una cuerdita, vamos a ponerle, no sé, RS, bien, y aquí otra cuerdita, y por aquí está el centro. Entonces, si era perpendicular, ¿ok? Eso de ahí, entonces, este pedazo era igual a este pedazo. Es lo mismo que está sucediendo aquí, que esto de aquí es igual a esto. 8 y 8. ¿Ok? Entonces, podemos colocarlo aquí. Como OP es perpendicular con BC, entonces lo que va a ocurrir es que CP es igual a PB y esto es igual a 8. Pero aquí está la propiedad, ¿ok? Bien. Ahora, como es igual a 8, nosotros comenzamos a, a unir en este caso, ¿no? Vamos a tener el triángulo rectángulo o PB. Bien, por aquí tenemos 6, ¿no? Vamos a tener así. O, P y B. Aquí es 6, 8 y R. Este nos hace recordar al triángulo rectángulo notable de 37 y 53. Ok, entonces OB es igual a 10. Ok, y nosotros vamos a tener lo siguiente. Por dato, tenemos que la generatriz es igual a 2 veces el radio, pero el radio vale 10, entonces la generatriz vale 20. ¿Bien? Entonces vale 20 aquí o cualquier lado. Ok, el área total es pi por r, g más r.
Entonces sería pi. R sería 10. Y aquí sería 20 más 10. ¿Okay? Que en este caso, resolviendo 20 más 10 es 30, más por 10 es 300 pi, y estamos en el contexto de metros al cuadrado. Entonces sería la alternativa D. ¿Ok? Entonces aquí, haciendo rápido esta parte de la animación, vemos que estos problemas, ¿no?, resultan de una manera bastante tranquila, en cierto modo. ¿Ok? Si hubiera alguna pregunta, por favor lo realiza. Si no, vamos a continuar. Muy bien. Bien, vamos a ir a la siguiente pregunta. Me dice, en la figura las bases de los conos de revolución están ubicados en planos paralelos. Entonces, muy bien. Vamos a ubicarnos aquí. Y me dicen que AM, bien, si están en planos paralelos, entonces tenemos esa Z, ¿no? Entonces, beta y beta. Y aquí también tenemos beta y beta. Ahora, esta situación es bien importante porque me está diciendo que AM es igual a MB. ¿Ok? Entonces, AM es igual a MB. ¿Ok? Como las generatrices son iguales, es por eso que el triángulo, ¿ya? Por este dato, obtenemos, lo voy a colocar aquí, obtenemos que los triángulos ADB y AMC son isósceles. A priori, ¿no? Bien. Entonces, como son isósceles, tienen al mismo lado mismo ángulo, ¿no? Entonces, ¿por qué sale el mismo ángulo primero? Porque justamente aquí es beta y beta. Y aquí es beta, ¿no? 2, si aquí colocas K, esto sería K, K y 2K. ¿Bien? Ok. Tenemos como dato esto de aquí, ¿ya? Y le vamos a colocar que son semejantes. ¿Por qué? Porque tenemos esta parte de ángulo, ángulo, ¿ya? La semejanza de aquí es AA, ángulo, ángulo. Bien, y como son semejantes, me dicen que hay la relación de los volúmenes. Entonces, la relación de los volúmenes lo vamos a hacer mediante las generatrices, que en este caso tenemos esto, sería 8G al cubo sobre G al cubo. Cancelando me queda 8. ¿Cuál es la alternativa? La respuesta es la alternativa C. ¿Ok? Bien. ¿Está claro o tienen alguna pregunta al respecto? Por favor, me lo indica. Bueno, para poder saber esta parte. Bien. Entonces, vamos a continuar. Dice, en la figura, el área lateral del tronco de cono de revolución es igual a la suma de las áreas de las bases. Halla la razón de las longitudes de los radios de las bases del tronco del cono. Bien, ahí nos dan un ángulo. Entonces, cuando me dan un ángulo, ¿qué tengo que aprovechar? Tengo que colocar, ¿no?, una altura. Tengo un radio, una generatriz. Voy a colocar esa altura. Bien, ahora me van a preguntar, profesor, ¿y por qué aquí es R menos R? Porque aquí estás colocando un centro que es P y aquí O. Entonces, el momento de hacer esto, que es R, y todo esto vale R mayúscula, que va a caer como esa altura, cae de manera perpendicular, aquí es R, entonces, ¿qué faltaría? R menos R, minúscula, y aquí es la generatriz. Bien, entonces, lo que pasa es que el área lateral es pi r al cuadrado más r mayúscula al cuadrado. Bien, porque estás sumando todo ello. Bien, entonces,
lo que me dice es que el área lateral del tronco de revolución es igual a la suma de las áreas de las bases. Entonces, las áreas de las bases es pi r al cuadrado, ¿bien? Entonces, vamos a obtener esta situación. Y ahora, por ser triángulo rectángulo notable, tenemos que G vale 2R menos R minúscula. ¿Y por qué? Porque justamente vamos a recordar aquí. Tengo aquí 60, 30, que se le pone K, esto es K raíz cuadrada de 3 y aquí es 2K. Entonces lo que se le opone a 30 tiene una relación con la hipotenusa, que es la mitad de la hipotenusa. O podemos decirle que la hipotenusa es el doble de lo que se le opone a 30. Entonces, ¿quién se le opone? Aquí está 30. ¿Quién se le opone a 30? R mayúscula menos R minúscula. Bien, entonces tenemos que es igual a G. Bien, entonces colocamos 2 en 1. ¿Ok? Bien. Y tenemos esta parte. Muy bien. ¿Por qué es lo que sucede? Tenemos R más R minúscula con R mayúscula. El 2 lo colocamos aquí. Y aquí de esta forma. Bien. Entonces, esto de aquí es diferencia de cuadrados. Es por eso que ustedes, y de ahí hacen propiedad distributiva. Bien. Ahora, van con los términos semejantes. Y aquí tienen que R al cuadrado sobre 3R mayúscula o minúscula al cuadrado. Y lo que van a hallar es esto. Sacando raíz cuadrada a todo, nos queda esta parte, que sería la alternativa C. ¿Ok? ¿Está claro esta parte o tienen alguna pregunta al respecto? Por favor, me indican. Bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, en la figura O es centro de la esfera, si EAB, ahí es 90, ¿por qué? Porque hay una propiedad que nos dice lo siguiente, que si tienes una circunferencia, aquí vamos a... Si AB es circunferencia, es diámetro, perdón, entonces la medida del ángulo AEB es 90 grados. Es por eso que está ahí. Bien, ahí es 53. Entonces ya ganamos bastante, ¿no? Con el triángulo rectángulo de 53. Entonces, el adyacente 6, el opuesto sería 8 y la hipotenusa de todo esto sería 10. Bien, entonces aquí el radio sería 5 y 5, ¿no? Ok, pero me piden el área de la superficie esférica. El área de la superficie esférica es pi por r al cuadrado, sería 4 por 25, sería 100. Pi, pero estamos en el contexto de metros al cuadrado. Y esto sería la alternativa C. Bien. Eso sería con respecto a la pregunta número 9. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Me la hacen? ¿O está todo claro? También me avisa. A ver, por favor, me indica. Bien. Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta.
Están tranquilas las preguntas, ¿no? Dice, en la figura, la diagonal del cubo mide 6 raíz cuadrada de 3 metros. Hay el volumen de la esfera inscrita. Entonces, me dicen que todo eso vale 6, raíz de 3. Entonces, por dato, yo tengo de que AD va a valer esto de aquí. ¿Y por qué? Porque justamente cuando tengo un cubo, si la arista mide es igual a A, entonces la diagonal es igual a A raíz cuadrada de 3. ¿Bien? Entonces, habiendo esa relación, tenemos ahí. Muy bien, hacemos un corte transversal y tenemos que aquí es 6, pero como esto está haciendo tangente, está ocupando de casi gran parte del cuadrado, que al momento de hacer un corte transversal es hacer un cortecito así, ¿ya? Lo voy a borrar aquí para que no se confundan. Bien. Entonces, al hacer ese corte transversal, tenemos que MQ es igual a AD, ¿no? Entonces, y el volumen sería 4/3 de pi r al cubo, que es el radio, ¿no? Que es 3 al cubo, sería 4/3 de pi por 27 tercia, y sería 36 pi, pero estamos en el contexto de metros. Y la respuesta sería la alternativa C. Ok, aquí está mal, aquí es C. Si desean pueden hacer la captura de esas informaciones. Ok. Si hubiera alguna pregunta, por favor, la realizan. Encantado de poder responderles. Bien. Entonces les voy a dejar unos segundos para que puedan hacer esa captura y luego continuar con la última pregunta del día de hoy. ¿Bien? Ok, entonces... Bien, en un estuche cilíndrico se guardan dos pelotas de radio 15 centímetros que encajan exactamente como se muestra en la figura. ¿Cuál es el volumen del aire contenido en el estuche y circundante a las pelotas? Entonces cada uno tiene 15, bien. Ok, entonces, cuando tenemos aquí, ¿por qué el 15 y el 15 aquí? Porque aquí sería, ¿no? 15 y esta parte también sería 15. Es por eso que aquí se forma, ¿no? Un rectángulo y es por eso que la información va 15 aquí y 15 aquí. Bien, ahora, ¿por qué va 60 en esta parte? Y les explico. Porque justamente haces esto de aquí, 15, 15, aquí sería 15 más. Entonces sería, toda esta suma nos da 60. Ok. El volumen sería 4/3 de pi r al cubo. Como es el volumen de dos esferas, se tiene que multiplicar por 2. Y el radio vale 15 al cubo. ¿Ok? Que sabemos que el resolver nos va a salir 9000 pi. Ok. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es el volumen del cilindro, que es pi por r al cuadrado por la generatriz, que en este caso tenemos el radio que es 15 y la generatriz que es 60. Entonces, al resolver eso nos sale 13.500 pi, pero nos piden el volumen del aire, que sería el volumen del cilindro menos el volumen de las dos esferas, y que sería la resta de ello. Al restar ello nos sale 4.500 pi centímetros cúbicos. ¿Ok? ¿Está claro esa parte, jóvenes y señoritas, o tienen alguna pregunta al respecto? ¿Ok? Muy bien. Estas son las preguntas, las claves de las preguntas que no han sido abordadas el día de hoy. Bien. Y bueno, nos estaremos encontrando en la próxima clase. Que tengan un gran fin de semana y sigan estudiando mucho cada uno de los cursos que se le da en la Pre de San Marcos. Hasta la próxima clase. Cuídense mucho.